Hoy me gustaría hablar sobre los cambios. En muchas ocasiones, cuando no nos encontramos a gusto, nos planteamos la posibilidad de cambiar. Es entonces cuando nos surgen dudas y preguntas. ¿Realmente quiero este cambio? ¿Estoy preparado? ¿Cómo lo hago? Una reflexión profunda te puede ayudar a dar el paso. Sin embargo, es en estos momentos cuando las emociones nos pueden jugar malas pasadas, ya que puede que emboten tu mente. Lo más probable es que si te estás planteando la posibilidad de cambio, es que lo quieras. Sin embargo, puede que tengas miedo. Tranquilo. La buena noticia es que lo puedes superar. Y yo ahora te voy a facilitar unos pasos que puedes seguir para alcanzar tus objetivos. En primer lugar, debes tener en cuenta que un cambio en tu vida va a exigir un gran esfuerzo. Por ello, yo te aconsejo que hagas dos listas. Una lista de microobjetivos y otra segunda lista con macroobjetivos. De este modo, te ayudará a conseguir controlar las expectativas. Paso número 2. Vas a tener que primero creértelo tú y después hacerlo creer a los demás. Para ello, te propongo que cojas las dos listas y mirándote al espejo, las leas en voz alta. Paso número 3. Necesitarás rebatir y superar las opiniones de los demás. Debes de apoyarte en las personas que te animan a dar el paso. Rodéate de gente que te quiere y te ayuda a estar motivado. Sé que no es fácil, pero con el trío de ases lo puedes conseguir. Recuerda, constancia, esfuerzo y motivación. Ponte manos a la obra. Si necesitas ayuda, yo estaré encantada de hacerlo.